y exhortación a los hermanos. Vamos a buscar un texto en el Nuevo Testamento. Vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dos versículos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, estamos aquí congregados y hemos tenido un tiempo de adoración a través de la alabanza, pero que también tenemos un momento donde hay expresión de la palabra, Señor, la palabra de Dios, que nos ayuda a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Te rogamos, Padre, que guíes mi mente y mi corazón a través del Espíritu Santo, y que pueda guiar también a los hermanos que han venido para escuchar la palabra, para que podamos discernir, explicar y aplicar la palabra correctamente. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. El tema del mensaje que quiero presentarles, hermanos, es el pueblo de Dios, nación santa. Ese es el tema del mensaje para esta tarde. El pueblo de Dios, nación santa. Vamos a hablar de la iglesia en sus comienzos, amados hermanos, en el siglo I. Resulta de que había un menosprecio, hermano, para los seguidores de Jesús, de parte de algunos judíos, no todos, algunos, que sintieron ya celo contra la iglesia y empezaban a menospreciar a los creyentes en Cristo Jesús como ajenos al pueblo de Dios. Solo ellos creían tener el patrimonio, el dominio de ser parte del pueblo de Dios, y entonces menospreciaban a los cristianos en la era primitiva. También eran menospreciados por los intelectuales griegos, que decían que los seguidores de Cristo eran unos ignorantes. Así se expresaba Celso, un filósofo, en los tiempos de la iglesia primitiva. Esos creyentes son iletrados, por eso andan siguiendo a ese hombre llamado Jesús. Y así también los paganos siempre tenían expresiones de discriminación, que significa el menosprecio por las diferencias que pueden tener las personas, ya sea por cuestiones de religión, de raza, de color de la piel, cuestiones económicas, cuestiones de intelecto. Y entonces había un menosprecio. Por eso Pedro escribe a la iglesia para fortalecer su ánimo de que no es lo que la gente dice, sino que nosotros somos el pueblo de Dios. Le guste o no le guste, como dijo un hombre, un pensador. Entonces, amados hermanos, la realidad es que en estos tiempos pasa casi lo mismo. Cuando el evangelio comenzó aquí en el país, que ya hace más de 100 años, la mayoría de cristianos eran de una condición económica pobre, eran cristianos de las orillas de la ciudad, y los tenían de menos, les llamaban luteranos, creyentes. Había muchas expresiones
en contra de los primeros cristianos, amados hermanos. Pero fíjense que las cosas fue cambiando. Con el correr de los años, los padres de familia pusieron a sus hijos a estudiar para ser profesionales. Y entonces dentro de la iglesia ya se podía contar con abogados, ingenieros, doctores, militares, y ya no había tanto menosprecio para los cristianos. Incluso el sistema de gobierno, como era una minoría los cristianos, no les daban ninguna importancia, pero ahora sí le dan importancia. Incluso según el decreto de la Asamblea Legislativa, hay un día nacional de oración por la iglesia evangélica. Estos derechos no los tenía la iglesia antes, ¿verdad? Sino que veían como un grupo que no tenía ninguna relevancia social, política, económica, sino que los tenían de menos. Sin embargo, la situación paso a paso ha ido cambiando, hermanos. Ya tiene el sistema de gobierno, ya tiene un reconocimiento para la iglesia cristiana evangélica. Y también las personas, ¿verdad?, ya tienen mayor respeto porque creían que la gente evangélica solo eran personas incultas, faltas de cultura. Porque así comenzó el evangelio. Como al comienzo la iglesia comenzó con artesanos, pescadores, personas que no tenían mucho que hacer dentro de la vida social de Israel. Pero paso a paso, hermanos, en el siglo II, ¿verdad?, ya hubieron hombres pensadores que aceptaron a Cristo, ¿verdad?, y se constituyeron en defensores de la fe. Fueron hombres ya con conocimiento de la filosofía griega y otros conocimientos, y sobre todo tenían conocimiento de la palabra de los hermanos. Entonces vemos en la carta que estamos leyendo, amados hermanos, que Dios nos ha dado un privilegio, ¿verdad?, dentro de todos los pueblos, hermanos, porque hay pueblos que tienen relevancia económica. Si hablamos de los países como Dinamarca, países ricos, Suiza, Inglaterra, el Reino Unido, que fue una potencia a mediados del siglo pasado, una potencia económica y militar. Y ven a esos pueblos como especiales. Sin embargo, la especialidad de nosotros los creyentes, hermanos, es que somos el pueblo de Dios, elegidos para salvación por la gracia y misericordia del Señor, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el texto que estamos leyendo, Pedro lo que hace es fortalecer la dignidad de los creyentes, porque siempre hay menosprecio. Así como despreciaron a Jesús, Él dijo, también a ustedes los van a despreciar. Quiero aclararles que no toda la gente menosprecia a los cristianos. Hay gente bastante educada que tiene un respeto por los creyentes. Sin embargo, hay gente, ¿verdad?, que habla a los creyentes como esos evangélicos, y de forma despectiva, irónica, que significa burla fingida. Nos tienen de menos, pues. Nos ven como religiosos. Pero sin embargo, Pedro lo que trata de hacer es explicar el privilegio que tenemos. Al creer en el nombre de Cristo, hemos sido constituidos el nuevo pueblo de Dios, sin menospreciar las raíces históricas de Israel, que va a ser restaurado en el tiempo que Dios ha destinado a hacerlo. Sin embargo, como ellos no trabajaron bien la viña, vino Dios y dijo, voy a darle la viña a otros trabajadores que puedan producirla. Entonces, amados hermanos, hay propósitos bien importantes en el texto, y sobre esos propósitos por los cuales Dios nos ha llamado, sobre eso vamos a hablar. En el contexto, porque siempre, amados hermanos, tenemos que estudiar el contexto. La predicación debe ser contextual. No podemos hablar cualquier cosa que nos ocurra. Tenemos que revisar bien el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor bíblico? Lo que significa está antes o después, para poder tener un panorama claro, porque yo no puedo entender una carta si no la leo completa. Tengo que leer el encabezamiento, los saludos y la conclusión para entender de qué trata la carta. Entonces, lo que vemos nosotros en el texto, en su contexto, es que los edificadores
los que habían sido llamados para instruir al mundo sobre la Torá, la ley. Eran edificadores sobre la ley. Estos señores, según el versículo 7, para los que no creen, dice el texto ahí, es decir, rechazar a Jesucristo. Ellos rechazaron a Jesús. Para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron, es decir, que Jesús fue rechazado de parte de varios judíos, no de todos. Siempre vieron judíos piadosos, fieles, que siguieron a Jesús. Sin embargo, en su mayoría, ellos rechazaron la base fundamental de la salvación, que se llama Jesús de Nazaret. Todas las diferentes religiones, que es el intento humano de llegar a Dios, y que la salvación es la decisión de la misericordia y la gracia de Dios para llegar al hombre, para salvarlo. Ese es el camino de la vida. Nosotros tenemos el único camino que conduce a la vida eterna, porque nuestro líder, Jesucristo de Nazaret, no quedó en la sepultura, resucitó para darnos la esperanza de resurrección. Todos los líderes de religiones fundadas por los hombres quedaron en la tumba, y según el proceso se deshicieron ahí en el polvo. Su alma fue a la presencia de Dios para ser juzgados en el día final. Pero Jesucristo no quedó en la sepultura, se levantó entre los muertos al tercer día y se sentó a la derecha del Padre para mediar con nosotros. Entonces, amados hermanos, dice que estos señores rechazaron la base de la salvación, que se llama Jesús, y empezaron a tener tropiezo en el mensaje de Jesús, hermano. Cuando Pablo predica a los corintios, les decía eso, que el mensaje de la cruz era un tropiezo para los judíos. ¿Por qué era un tropiezo? Por el concepto que traía la fe de Israel, que vendría un Mesías para restablecer la choza caída de David, levantar un nuevo reino. Sin embargo, ese rey no vino para pedir que lo adoraran como Dios, sino que él, su palabra, dijo que él siempre quiso decirles a la gente que él era un ser humano, aunque él es divino, pero él decía hijo de hombre, que significa un ser humano. Esa es la expresión que usaba mucho Jesús, ¿verdad? Sin embargo, el rechazo de estas personas, hermanos, según vemos en el texto, ¿verdad?, cayeron en una desobediencia, hermano, a la cual fueron también destinados. Por su desobediencia, hermano, cayó en ellos el juicio de ser destinados para la condenación eterna, porque el pecado imperdonable es rechazar a Jesús. Si la persona de por vida mantiene una actitud de rechazo y muere con esa actitud, de cierto les digo que se va a condenar, porque Jesús es el único camino que conduce a la vida eterna, amados hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pedro al escribir este texto que estamos leyendo, amados hermanos? El propósito de Pedro, amados hermanos, es fortalecer el estado anímico de la iglesia, porque estaban decayendo, amados hermanos. Empieza ya la persecución del imperio de Roma contra la iglesia, y entonces había un menosprecio social con la iglesia. Pedro lo que trata es de levantar el estado de ánimo, la autoestima, si podemos usar esa expresión acá, para que no se sientan desvalorizados por la gente que es contraria al evangelio, que usa mucha burla y desprecio para los cristianos. Por eso Pedro les hace ver cosas muy interesantes en cuanto a esta elección. Mas la iglesia es una descendencia escogida. Eso significa linaje. Es una descendencia escogida a través de Cristo Jesús. Es cierto que la iglesia está compuesta por diferentes personas de diferentes nacionalidades, pero Dios dice que somos una descendencia especial para Dios, hermano. Eso dice el texto que estamos leyendo, que significa una descendencia escogida.
Imagine dentro de toda la gente que ama el pecado, que son millones y millones de personas que aman el pecado, que aborrecen la luz y aman las tinieblas. Dios, en su plan de salvación, decidió salvarnos a nosotros. No les puedo explicar los secretos de Dios, porque no hicimos obras dignas de merecer la salvación, hermano. Al contrario, hicimos obras contrarias a la palabra. Por eso Pablo decía a los Corintios: mirad que no soy muchos sabios, ni nobles, ni hombres de poder, sino que personas que han vivido mal delante de Dios, Dios las ha escogido para que sean su pueblo. Eso es lo que trata de explicarle Pedro a la iglesia en los tiempos que empezó la persecución y el desprecio, amados hermanos, de parte de los judíos y de parte de los romanos y de parte de los paganos y de parte también de los intelectuales de Grecia. Entonces, a partir del Nuevo Testamento, hermano, la iglesia es el pueblo de Dios. Gentiles y judíos mesiánicos, que son parte del nuevo pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, hablamos de cómo Dios eligió a un pueblo para ser su pueblo en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos un texto, hermanos, allí en Deuteronomio capítulo 7, hermanos, vamos a ver ahí, Deuteronomio capítulo 7, vamos a ver ahí, versículo 6. Le llama Dios a Israel porque tú eres pueblo santo, es decir, apartado para Dios, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya había muchas naciones, pero Dios decidió que este pueblo, descendiente de Abraham, llamado Israel, fuera un pueblo especial delante de Dios. Y habiendo muchas naciones poderosas, un imperio, decidió elegirlos a ellos como una nación elegida por Dios sobre todas las tierras. Imagínense que Abraham era un extranjero y adoraba ídolos, era un idólatra, pero Dios lo eligió para dar comienzo a un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Fue el propósito de Dios, amados hermanos, que a través de Abraham, siervo de Dios, Dios eligiera a este pueblo para conocerlo. Porque ningún pueblo tenía la experiencia de escuchar la voz de Dios. Israel escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí, escuchó la ley de Dios. Ninguna nación tenía ese privilegio, amados hermanos, de escuchar la voz de Dios y de tener esa protección que Dios les dio a ellos, de sacarlos de la esclavitud, hermano. Ese es un milagro extraordinario. Sostener más de 600,000 personas en el caminar en un desierto, hermano. Dice que sus vestidos nunca se envejecieron durante 40 años. No hubo ni siquiera una persona que le diera gripe, no hubo en la tribu enfermo. Sus pies nunca se inflamaron de caminar. Tenían protección de sombra de día y tenían luz de noche. Dios les dio comer hasta codornices. Les dio pan de ángeles, pan del cielo. Sacó agua de la roca. Los protegió, los bendijo y los llevó a las mejores tierras del mundo. Canaán tenía las mejores tierras para cosechar en el mundo. La tierra de bendición, la tierra de Canaán. Entonces, hermanos, Dios tuvo un propósito de sacar un sacerdocio doble,
Un sacerdocio que ofreciera sacrificios en el altar, descendientes de la tribu de Leví. Pero también digo, mi pueblo será un reino de sacerdotes al servicio del rey. Ellos, no todo el pueblo iban a llegar al altar y a entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote una vez por año, ellos no iban a hacerlo. Pero ustedes van a ser un reino de sacerdotes, dedicados para extender el mensaje de la ley. Porque la tarea también de los sacerdotes era extender el conocimiento de Jehová en todas las naciones, a través de todas las leyes antiguas testamentarias. En eso consistía el sacerdocio de ese pueblo. Sin embargo, amados hermanos, el sacerdocio de este pueblo fue manchado por la adoración a los ídolos mudos, por las prácticas de las naciones vecinas que tenían prácticas abominables a Jehová de los ejércitos, y se casaron con mujeres extranjeras, y todo eso hizo que fueran perdiendo ese privilegio de ser ministros del reino de Dios. Por eso Dios tenía un plan alterno de que buscaría gente que no le buscaba, buscaría gente que no le clamaba para levantar un nuevo pueblo. Y irá este pueblo, me clamará y yo diré, he aquí estoy. Es el pueblo de todas las naciones que creen en el nombre de Jesús. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, estos judíos habían sido llamados para ser sacerdotes, según vemos en un texto de Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fue la decisión de Dios, amados hermanos, que fuera un sacerdocio corporativo, que había un sacerdocio para el templo, pero ellos iban a ser como sacerdotes a todas las naciones, enseñándoles la ley de Jehová. Un reino de sacerdotes que viven la palabra, porque eso quiere decir nación santa, que vivían de acuerdo a los principios, a las leyes del Señor, y tendrían que ser apartados de todo mal, de todo pecado, para andar en santidad y en obediencia a la palabra. Ahora bien, el texto que estamos leyendo, amados hermanos, habla que por el rechazo de esta gente, que rechazaron la luz, a Jesucristo de Nazaret, por esa razón Dios elige como un nuevo pueblo a los gentiles, juntamente con los judíos mesiánicos, para ser un reino también de sacerdotes. Mas vosotros sois una descendencia escogida, real sacerdocio. Ya vemos cómo este hombre maligno, Adolfo Hitler, hermano, él, siguiendo algunas filosofías, creía que la nación perfecta tendría que ser Alemania. Y como él sabía que los judíos eran la nación elegida también por Dios, por eso empezó a maltratarlos, a perseguirlos y a matarlos. Mató también a los gitanos y a otras personas con defectos físicos, porque él creía que quería una raza escogida. Sin embargo, no se debe a la decisión de una persona, una raza escogida, sino que es la decisión de la misericordia y la gracia de Dios a favor de todos los creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios nos ha rescatado con dos propósitos bien fundamentales. No son los únicos, pero son bien fundamentales los dos propósitos. Primero, servirle con una vida santa y vivir para siempre en su reino. Esos son los dos principios fundamentales que Pablo enseñó a la iglesia de Roma en el capítulo 6, versículo 22. Vamos a ver allí. Dice la palabra, Romanos 6, 22. Mas ahora, en el presente, en el tiempo que ustedes han creído en el nombre de Jesús, mas ahora que habéis sido libertados, es decir, una obra de redención, de liberación del pecado, y hechos siervos de Dios. La palabra siervo viene de servir,
nos ha llamado, nos ha libertado del pecado para ser servidores del reino, amados hermanos. Y tenéis como vuestro fruto la santificación, hermano. Ese es el proceso de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hemos sido llamados para ser santos como una declaración de Dios. Pero si hablamos de santificación, este es un proceso que dura toda la vida. Estamos caminando en obediencia a la palabra. Y la santificación completa, plena, integral va a ser en el reino de Dios. Porque tratamos, hermanos, de vivir en santidad a pesar de nuestras debilidades como humanos. El apóstol Pablo vivió una vida de consagración, pero él explicaba en su carta, ¿verdad? No sé si a los de Efesios o a los romanos, que por más que él quisiera vivir de acuerdo a la palabra, siempre tenía una fuerza natural, carnal, que lo llevaba siempre a ciertas acciones que no eran pecados escandalosos, porque Pablo fue un hombre de Dios. Sin embargo, dice: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que más hago. Es decir, porque hay una naturaleza, hermanos, en nosotros, humana, que fácilmente puede resurgir de nuevo en cierto momento y actuar en forma de quebrantar la ley del Señor. Solamente en el reino de Dios, en la santificación perfecta, ya no vamos a tener esas limitaciones humanas que nos impiden vivir plenamente la santidad integral como Dios quiere que la vivamos. Entonces, hermanos, tenemos ese doble propósito. Hemos sido llamados para servir y hemos sido llamados para santificarnos, para alcanzar por la fe en Cristo Jesús la vida eterna, amados hermanos. Pero qué interesante es el caminar de la iglesia, porque vemos en el texto que estamos leyendo que somos una nación apartada para Dios, que somos un pueblo adquirido por Dios, que tuvo un costo, amados hermanos. La salvación es gratuita, pero el costo de la salvación es carísimo. Tuvo el costo de la muerte de Cristo, el Hijo unigénito del Padre, una muerte dolorosa en la cruz del Calvario. Es un alto precio, hermano. Y es de gratis. Fíjate que tiene esas dos cosas que es un precio incalculable. Nadie puede comprarlas, hermano. Porque nadie puede decirle a Dios: Señor, te voy a dar $1,000,000 y déjame entrar a la vida eterna. Jamás va a entrar con esas expresiones, que significa también las buenas obras. La salvación es gratis, pero ¿saben qué no es gratis, hermano? La lucha por permanecer en la fe, eso no es gratis. Porque Pablo enseñó a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Yo siempre he dicho, amados hermanos, que llegar a Cristo algunas veces es fácil, lo que cueste la perseverancia. Porque uno puede llegar a una iglesia con enfermo, con problemas, y el mensajero, un hombre con dirección de Dios, habla de la esperanza, de la vida eterna, de la sanidad que Dios puede hacer, de la liberación que puede hacer, de situaciones de pobreza que lo han llevado a esa persona por causa de una vida sin dirección de Dios, de una vida de quebrantar las leyes del Señor, y la gente dice: voy a recibir a Jesús, y toma la decisión. Pero de repente llegan las pruebas, hermanos, por causa del Evangelio, y muchas personas han retrocedido de la fe. Con eso demostraron, amados hermanos, que no tenían realmente una convicción, un renacer de nuevo en Cristo Jesús. Porque una de las evidencias, no todas, una evidencia de que hemos sido llamados por Dios es nuestra perseverancia, hermanos. La perseverancia es una indicación, porque yo sé que los que son llamados por Dios y elegidos por Él van a perseverar hasta el final. Van a perseverar en la fe, en medio de pruebas, tempestades, dificultades, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo?
¿Habrá algo que nos pueda apartar de Cristo? ¿Habrá una enfermedad que nos pueda alejar de Cristo? ¿Habrá un problema económico que nos aleje de Cristo? ¿Habrá una persecución que nos aleje de Cristo? Nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso lo demostró, ¿verdad, Pablo? Que por momentos tenía bendición, pero también pasaba momentos difíciles económicamente, ¿verdad? Con problemas en los caminos, con personas que le hacían mucho daño a los cristianos. Aún dentro de la iglesia había personas que le hacían la vida imposible, especialmente en la iglesia de Corinto, que ponían en duda su apostolado. Y había unos pretendientes ser apóstoles, como hay ahora, que pretenden tener más autoridad que un pastor y que tienen que tener un aprecio especial porque son apóstoles. No, no es así. Eran falsos apóstoles. No se refiere a falsos apóstoles a los apóstoles elegidos por Dios, cuyos nombres estarán en unas columnas especiales en la Nueva Jerusalén. No se refiere a ellos, porque hubo una mala interpretación de un pastor que dice que el único apóstol era Pablo, el apóstol de la gracia, y que los demás eran falsos. No, no es así. Pedro no era un apóstol falso, ni Juan. Eran hombres elegidos, llamados directamente por Dios para ejercer un ministerio como misioneros. Levantaban obras y predicaban y enseñaban la palabra. Los falsos apóstoles eran unas personas que pretendían tener una iluminación especial y un llamado especial para hacerle la vida imposible a Pablo. Se pretendían ser apóstoles. No, amados hermanos. El apostolado original fueron 12 nada más, que uno fracasó, pero fue nombrado otro. Pablo llegó también llamado por Dios como el último apóstol, pero fue llamado por Dios para ser apóstol, porque tenía todas las credenciales como apóstol. Tenía un llamado porque vio personalmente a Jesucristo. A él lo llamó y tenía autoridad sobre más los espíritus. Hablaba más, podía hablar más lenguas que todos los hermanos de la iglesia. Tenía muchas evidencias, aunque esto no era una evidencia del apostolado, pero tenía un respaldo de Dios, hermanos, para resucitar a los muertos. Cuando un joven estaba escuchando la palabra y se durmió porque Pablo alargó su discurso, ¿verdad? Pablo fue a orar y lo resucitó, hermano, porque esa estaba una parte alta. Entonces tenía pruebas y evidencias de que había sido llamado para ser apóstol, amados hermanos. Ahora nos encontramos en cuál es nuestra verdadera ciudadanía, hermano. Nosotros no somos residentes con esperanza de residencia en el cielo, no. La residencia es un permiso especial, pero no es como ser ciudadano. El ciudadano renuncia a ser ciudadano del Salvador y adopta una nueva ciudadanía en Estados Unidos. Es ciudadano y tiene todos los derechos que tiene un norteamericano, porque ella renunció a ser salvadoreña, ha adoptado una nueva nacionalidad. No porque nació allí, sino porque la adoptó de acuerdo a las leyes de varios países que le dan oportunidad a las personas de ser ciudadanos. Nosotros vamos caminando como peregrinos, hermano. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en el cielo. Tenemos doble ciudadanía, una ciudadanía temporal aquí en la tierra como salvadoreños. Hay personas que tienen hasta 2 nacionalidades o 3. Unos tienen nacionalidad en Italia y tienen hasta documentos que lo identifican como italianos. Y como El Salvador no le puede negar a nadie entrar al país, pero aunque tenga ciudadanía de otro país, a nadie le puede negar entrar y decir yo soy salvadoreño, porque esa cultura salvadoreña no la va a perder, hermano. O sea, adopte ciertas costumbres, ciertas formas de ser de otras naciones, siempre será salvadoreño y siempre tendrá cultura salvadoreña. Entonces nosotros, hermanos, de acuerdo a lo que Pablo enseñaba a la iglesia de Filipenses, les decía así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No es un permiso temporal como ser residentes. Somos ciudadanos del reino de Dios, amados hermanos. Por eso nuestra perspectiva, nuestra forma, nuestros criterios, nuestra forma de entender la vida es diferente a la forma de pensar de la gente que tiene toda su esperanza como ciudadanos salvadoreños, hermanos. Nosotros tenemos otra forma de pensar. Yo le enseño a la gente que la palabra de Dios nos da 2 clases de sabiduría. Sabiduría para vivir eternamente a través de Cristo Jesús.
y nos da sabiduría para vivir bien en la tierra. No significa tener abundancia de cosas, pero significa que nosotros nos evitamos muchos problemas cuando caminamos conforme la palabra de Dios. Porque saben ustedes que el impío corre sin que nadie lo persiga, mas el justo está como un león. Así dice la palabra de Dios. Hay gente, ¿verdad?, que no lo andan buscando, pero cuando ve la autoridad le corre. Ajá, dije, ¿por qué te corres? Y lo siguen, y lo capturan y lo investigan. Bueno, este tiene una denuncia, dije, está reclamado por un juzgado. Así le pasaba a un señor de San Miguel, un joven. Había una patrulla de la policía que iba por cierto barrio o colonia de San Miguel y sale corriendo, muchachos, sigamos a este, dijo, algo tiene. Y lo siguen y lo capturan. ¿Por qué te corriste? No, es que yo me da miedo verlo a usted. No, vamos a investigarte. Y le hicieron una investigación por internet, ¿verdad? Y estaba reclamado por haber cometido un ilícito. No sé de qué naturaleza. ¿Por qué te corriste? Y nosotros no te andábamos buscando. Así dice la palabra. Nosotros nos acostamos confiados, hermano, que no van a tocar nuestra puerta para decirnos, mira, a tocar la puerta de la policía para decir, mira, a vos ya te controlaron que sos vendedor de cocaína. Jamás, cuando estemos en los caminos de Dios, nos van a buscar por ser personas que le quitan la vida a otro ser humano, o porque hemos robado. A una autoridad respeta a los cristianos. Buenas noches, buenos días. Él sabe que esta gente son bendición para la sociedad. Huye al impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está como un león confiado. Entonces nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, por eso entendemos diferente la vida. ¿Qué piensa la gente de la vida, hermanos? Que hay que comer y disfrutar, el pensamiento hedonista, la filosofía del placer. Comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir. Por eso la gente vive solo para la carne. Se preocupan por comer, y es cierto, es una necesidad fisiológica comer. Se preocupan por tener una buena vestimenta, y es bueno tener buena vestimenta, no digo que sea mal, pero esa es la preocupación de su vida. ¿Y a dónde va a terminar todo eso? Yo les digo, miren señores, piensen lo que están haciendo, me les digo a la gente. Usted está trabajando solo para su cuerpo, para alimentar su cuerpo, para vestir su cuerpo, para comprar buenos relojes, para tener buen internet, y cuando se muera, no tiene ninguna recompensa. Su cuerpo se va a podrir en los gusanos, con los gusanos. Y no tiene recompensa delante de Dios porque fue pobre para con Dios y rico para consigo mismo. Todas sus riquezas se van a quedar. Yo le hago conciencia a mucha gente explicándole eso, que cuando se muera no se va a llevar nada. Todo se va a quedar acá. Sin embargo, la gente pone toda la confianza en la tierra porque ellos no son ciudadanos del reino. Por eso es que piensan así, por eso es que piensan solamente en la carne, por eso es que piensan solamente en los placeres terrenales, porque son de la tierra. Nosotros vivimos aquí en El Salvador, pero nuestra esperanza será que vamos a ser trasladados a un reino celestial, a la nueva Jerusalén, para vivir para siempre en comunión con Dios, en un reino de paz, de justicia y de verdad. Ahí vamos a estar para siempre si permanecemos fieles todos los días de nuestra vida. Porque aquí no podemos retroceder, hermano. Aquí ya no hay retroceso. Aquí siempre vamos hacia adelante, creciendo en el conocimiento de la palabra y en la práctica de los valores del reino de Dios. Nosotros tenemos una gracia especial, hermano. Hay una gracia común para todo el mundo. Es su providencia, que es el cuidado de Dios a favor de los seres humanos y de la naturaleza. Es una gracia común en la cual las personas reciben la lluvia y el sol a pesar de todas las desobediencias que puedan cometer. Hay personas que son muy intelectuales, que tienen esa capacidad para estudiar. Es la gracia y la misericordia del Señor. Personas que en la esfera artística tienen dotes de artista. Pero esa es una gracia de la misericordia del Señor común para todo el mundo. Nosotros tenemos la gracia de la salvación, hermanos. Hemos sido elegidos, seleccionados para ser salvos. Eso es lo interesante de la palabra de Dios, que tenemos muchas referencias bíblicas sobre ser escogidos para conocer a Cristo
y para entrar al reino de Dios para siempre en comunión con Dios eternamente. Por eso nosotros, como decía Pablo también, otro su texto, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Poner la mira en las cosas de arriba, no tanto en las de abajo, ¿verdad? Porque aquí todo se va a quedar. Yo le explico a la gente, mire, si venimos sin nada y sin nada nos vamos, todo se va a quedar. Todo el dinero, las casas, su intelecto, ahí van a quedar colgados todos los cuadros, como les dije yo a mi sobrino que es intelectual, tiene varios títulos allí. Cuando se graduó de kinder sacó el primer lugar y siempre llegaba a los primeros lugares en la escuela. Se graduó de bachiller, de noveno, le dieron un premio, un reconocimiento, después licenciado en administración de empresas y tiene un montón de rótulos ahí. No, todo esto que está aquí se va a quedarle. La única forma de entrar al reino de Dios es a través de Cristo, no por los títulos. Y él solo se agachaba porque sabía que le estaba diciendo la palabra de Dios. No me podía contradecir porque le estaba diciendo la verdad. Esto no te va a ayudar a entrar al reino, esto te va a ayudar a tener una vida mejor en la tierra, porque tenemos que aceptar que la gente intelectual tiene una vida mejor, económicamente y mejores oportunidades de trabajo. No podemos negar esa realidad. Pero eso no le va a servir para entrar al reino de los cielos. Ni el físico-culturista que tiene un gran desarrollo en su cuerpo. Esto no le va a ayudar para pelear contra las fuerzas infernales. La única forma de perseverar para resistir las fuerzas del mal es a través de la oración, de la fe, de la palabra, hermanos, para resistir las fuerzas del mal que nos quieren apartar de Dios. Ahí no vale el carácter, ni cinta negra, ni cinta roja, eso no vale. Ante las fuerzas del enemigo que tiene dominado el corazón, la mente, la voluntad de las personas, apegándolas al pecado, a la desgracia, al vicio. Eso es la liberación que Dios nos ha hecho, nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha hecho ciudadanos del reino de Dios, amados hermanos. Dice el Salmo 145 que bueno es Jehová para con todos. Estamos hablando de la gracia común. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Es cierto, hermano, que la bondad de Dios es para con todo el mundo, hermano. Pero la comunión íntima de Jehová es con los que tienen su nombre. A ellos les da a conocer los misterios del reino. No es que Dios menosprecie a las personas, hermano, porque muchos seguidores de Jesús escuchaban las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, no perseveraban, hermano. Qué interesante lo que enseña Jesús, pero ya no lo seguían. Y Jesús dijo, al que tiene más se le dará. Al que tiene interés en la palabra, más conocimiento va a tener. Y al que tiene poco interés, lo poco que tiene se le va a quitar. Como yo les he explicado eso, que conocer la palabra y no perseverar en ella, que deja una huella, pero una huella de playa, hermano. Las huellas de una persona que va caminando en la playa fácilmente se lavan con las olas del mar. Pero el sello, cuando una persona es marcada ya con algo especial en su cuerpo, hermano, que no es fácil de borrar. Y nosotros tenemos el sello de garantía, la presencia del Espíritu Santo, hermano, que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros no decimos somos hijos de Dios únicamente porque la Biblia lo dice, sino porque el Espíritu Santo da testimonio interno a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da la seguridad de que somos un nuevo pueblo elegido por Dios para conocer su voluntad, conocer su reino y vivir eternamente en el reino de Dios. A manera de conclusión, hermanos, hago la siguiente consideración. Hemos sido elegidos, hermanos, para ser el pueblo de Dios, no por obras de justicia, porque no teníamos ninguna, porque no hay justo ni aún uno. No hay un ser humano que haya guardado la ley, toda la ley, no hay. Solo Cristo la cumplió perfectamente, hermano. Entonces Dios nos ha elegido para conocer su nombre. Hemos sido llamados para ser sacerdotes y llevar una vida santa. Ya no hay sacerdocio como un grupo selecto, ¿verdad? Como se le dijo a un sacerdote, que él pretende ser sacerdote de Dios. Y le dice
una persona cristiana, pero usted no es de la línea de Leví, porque los sacerdotes tienen que ser de la línea de Leví. Ya no hay sacerdotes como un cuerpo colegiado, selecto. Ahora todo el pueblo de Dios ha sido llamado para ser sacerdotes, ejercer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, como es la oración intercesora. Ahí estamos haciendo una función sacerdotal cuando oramos para que la gente crea en el nombre de Jesús. Cuando le enseñamos el Evangelio, estamos haciendo una función sacerdotal. Los sacerdotes llamados para enseñar la ley, nosotros enseñamos el Evangelio de Cristo. Cuando le cantamos al Señor, también estamos haciendo un trabajo sacerdotal. Cuando le servimos al Señor, somos servidores del reino de Dios. Dios nos ha rescatado para ser siervos de su reino, amados hermanos, en esta tierra y vivir para siempre en comunión con Él. Por eso, amados hermanos, tenemos problemas, dificultades, pero tenemos una esperanza de que todo esto va a terminar cuando Cristo aparezca y lleve a su pueblo en comunión con Él para regresar con sus santos al final del milenio, para comenzar, al final de los 7 años, para comenzar un milenio. Ahí vamos a ejercer un ministerio sacerdotal bien importante para Cristo Jesús, los seguidores de Él. Entonces la enseñanza central es que somos pueblo de Dios, que vamos caminando hacia la vida eterna. Eso es lo que somos, pueblo de Dios, caminantes hacia la vida eterna. Llamado final. Tenemos una tarea y esta es dar a conocer el mensaje de Dios al mundo. Tenemos que aprovechar las diferentes oportunidades. Ahora yo fui a comprar donde una señora que vende comida. Y como llegué como a las 6:30, me dice, ya viene de la misa. No, le digo, no, yo pertenezco a una iglesia cristiana evangélica. Ahí pertenezco. Y sabe usted que me he fijado una cosa, que yo conozco a algunas personas que le hablan a las imágenes, les hablan, les tocan el manto, o les toca, si son de yeso, les tocan el yeso, y les empiezan a hablar. Mira que están haciendo así. Y le digo yo a la señora esa que es católica, es que las imágenes tienen oídos y no oyen, tienen cuerpo y no tienen espíritu, tienen manos y no palpan, tienen cuerpo y tienen que cargarlos para que caminen. Yo le enseño a la gente católica, yo le enseño. Tienen que orar al Padre en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Así tienen que orar ustedes. Y se queda la señora pensativa. Y vamos a seguir dándole palabra de Dios. En otra ocasión voy a ir a comprar y le voy a explicar otro texto. Y así vamos formando discípulos, ¿no? Porque la idea es esa. Ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Tiene que ser un evangelismo discipulador para que veamos los frutos de nuestro trabajo, ¿verdad? Se puede evangelizar a una persona en el bus y nunca vamos a volver a ver quizás. Y por allá habrá otro que va a predicarle, nosotros sembramos y otro cosecha. Está bien, eso es correcto, porque hay que predicarle a todas las personas, pero el propósito también es formar discípulos. Formar discípulos es como formarlos, no darles información. Yo fui joyero y yo les podía dar una información sobre las joyas, pero esa es una información. Pero yo quiero formar un joyero, tengo que discipular. Va a ser mi alumno y le voy a enseñar a trabajar. Esa es otra cosa. El Evangelio no es para informarle acerca del reino, es para formar servidores del reino que caminan hacia la vida eterna. Ese es el propósito de evangelizar. Entonces, hermano, que Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, ponga palabras en nuestros labios para anunciar el reino de Dios y su justicia, y aprovechemos toda oportunidad que Dios nos presenta para compartir palabra de Dios a la gente que no conoce a Jesús. Por ello, Padre nuestro, queremos expresarte nuestra gratitud, porque dentro de millones de personas que andan en desobediencia, tú nos has llamado a través de Jesús para creer en su nombre y caminar con Él y obtener
por la fe en Él y la práctica de la palabra, obtener la esperanza de vivir eternamente en el reino. Gracias por esa bendición de haber conocido a Cristo por obra del Espíritu Santo dentro de tu plan secreto, en tu misericordia, en tu amor y tu bondad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios le bendiga.